Así que atentas, para eso vamos a darle la bienvenida a la ginecóloga Andrea von Hovelin. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de cáncer en los ovarios. Sí, menos sonrisa el tema. Sí. Que venías de sonrisas, sí. Pero qué importante. Sí, cuéntame qué es el cáncer de ovario. El cáncer de ovario, bueno, los cánceres en general son una reproducción anormal de células que tiene capacidad de invadir. Esa es la definición de los cánceres en general. Y el cáncer de ovario justamente es ese crecimiento anómalo de células que se da en los ovarios, que como sabemos son las gónadas, parte de los órganos reproductivos que tenemos las mujeres al interior de la zona baja del abdomen, de la pelvis. Y es un cáncer mucho menos conocido, como que se habla muy frecuentemente del cáncer de mama, del cáncer de útero. No había escuchado yo, de hecho, cáncer de ovarios. Así es. Oye, ¿y a qué edad una mujer se encuentra ya así como en una etapa donde podría eventualmente tener un cáncer o desarrollar un cáncer de ovario? Mira, puede ocurrir a cualquier edad distintos cánceres. Por ejemplo, yo que lo que más veo son niñas y adolescentes, tienen mucho menos riesgo de cáncer de ovario que las adultas, pero hay algunos tumores que son particulares de personas más jóvenes, bajo 30 años, por ejemplo. Pero el riesgo tiende a ir aumentando con la edad. En ese sentido tiene un comportamiento un poco similar al cáncer de mama, o sea, el riesgo suele ir aumentando en los años de vida y es máximo después de la menopausia. Oye, hay que decir que muchos cánceres se hacen campañas donde piden que uno se palpe, en fin, que esté atenta a los síntomas que te da el cuerpo. Sin embargo, hay muchos cánceres que son invisibles, Así es. que no se sabe, uno jura que está en el mejor momento de su vida, pero por dentro resulta que se está generando un tumor y se está esparciendo por todo tu cuerpo. En el caso del cáncer de ovario, ¿cómo se detecta? Me parece que es súper difícil. Sí. Es una de las varias enfermedades que le decimos el enemigo silencioso, porque justamente los síntomas que da o son nulos o son síntomas muy confundentes, muy generales, muy vagos, y entonces este es un cáncer que lamentablemente suele detectarse en etapas más tardías, cuando el tratamiento sabemos que es más difícil, y tampoco tiene un examen preventivo como la mamografía, que sabemos que no es preventivo, pero que la idea es una detección precoz, o el Papa Nicolau, que es para detectar precozmente, incluso antes de que sea un cáncer, cuando hablamos de precáncer, ¿cierto? Claro. El cáncer de cuello. En cambio, el cáncer de ovario, por ejemplo, alguien podría pensar la ecografía, ¿cierto? Una ecografía transvaginal que me vea los ovarios, no ha demostrado que ese examen aplicado de manera anual a todas las mujeres logre prevenir mortalidad. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es como darle una vuelta, así como en otras oportunidades hemos hablado de la importancia de los exámenes preventivos. Sí. Acá lo que le tenemos que dar la importancia es, por un lado, al control anual, que no son solo exámenes, donde ahí miro, no son solo exámenes. Muchas veces a mí me dicen, Andrea, dame la orden para hacerme la mamografía, para hacerme el Papa Nicolau. No es solo exámenes, sino que es que alguien que sabe te pregunte cómo has estado, te examine, pueda notar, por ejemplo, que hay un ovario aumentado de tamaño. Y lo otro es que nos demos importancia. Si tenemos síntomas abdominales, como por ejemplo distensión abdominal, o sea, hincharnos de manera muy prolongada, plenitud precoz, o sea, que al comer sintamos que con poquita comida estamos rebalsándonos, un dolor que no se pasa. Ese tipo de cosas yo creo que todas lo sentimos en algún momento. Eso es lo que te iba a decir, porque tú hablas hinchazón, o sea, no? Toda la gente que conozco se hincha. Exacto, que levante la mano la que no. Claro, ya, lo otro que dijiste, ¿qué más? Plenitud precoz, esto de llenarse ahí no. como a nivel, ahí no. Esa no. Pero es un llenado desagradable, ojo, no es solo decir no tengo hambre, sino que es como pasé del hambre a rebalsarme, un dolor que no se pasa, en algunos casos un sangrado que no corresponde a la regla, el aumento de volumen de frentón. O sea, una vez yo tuve una chica que pensaba, me decían, todo en el barrio piensan que estoy embarazada. Yo le decía, con justa razón, porque de verdad era un abdomen abultadísimo. Ese tipo de cosas, darnos importancia, porque ¿a cuántas no nos pasa que sufrimos medio para allá o nos dejamos como última prioridad después de el colegio de los niños, el termo del otro hijo, el terno del marido? Entonces, darnos esa importancia. Y si presentamos esos síntomas
no por una semana, porque comí algo malo, o no porque estuve en una etapa estresante y después se me pasó, sino que de manera sostenida en el tiempo, consultar, no naturalicemos el sentirnos mal. Claro. Y dentro, porque esto yo esperaría que viniera de mis colegas, digamos, pero si no surge del médico o la médica que atienda, el decir, sabes que además de evaluarte el típico de colon, estómago, vesícula, te voy a evaluar la parte ginecológica, pidámoslo nosotros. ¿Sabes qué? También quiero evaluar la parte ginecológica. Oye, más allá de los exámenes Andrea, preventivos. en el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, se pide la mamografía, ¿cierto? Si tú tienes antecedentes, quizás antes de los 40, pero se recomienda a los 40 y el gobierno, ¿cierto?, accede a dar mamografía sin prescripción médica. Sí, se puede sin orden. A partir de los 50, entiendo. Por un tema económico, ya, pero las que puedan hacérselo antes, sí, háganselo. Desde los 40, yo concuerdo. Pero en el caso del cáncer de ovario, ¿cómo se va controlando una persona? Porque a las niñitas, claro, tú las llevas a la ginecóloga, ¿cierto? Después de la menarquia, en fin. O quizás después de sus primeras relaciones sexuales también. Desde los 13 ya está recomendado ir a ginecóloga o a matrona para aprovechar de pasar el mensaje. Es que eso es importante. En adolescentes sanas, o sea, no porque haya problemas ni con la regla ni con la pubertad, sino que para empezar los controles. Y desde esos 13 años, supongamos que uno lo hace bien, ¿todos los años la niña tiene que ir a control? Lo ideal es eso, porque la verdad es que para las que somos mujeres, al final el control con matrona o con ginecólogo o ginecóloga es un poco el control médico que tenemos, ¿cierto? Como el control, un poco el chequeo de cabecera. Claro. Entonces, si bien la recomendación es mantener, por ejemplo, el control pediátrico durante toda la adolescencia, la verdad es que a veces no nos alcanza ni el tiempo, ni la vida, ni la plata. Entonces, el mantener un control, las matronas en los consultorios, por ejemplo, y matrones también, y los ginecólogos y ginecólogas, gran parte, y de lo que me encanta esto de esta especialidad, es que hacemos un poco el oficio de médicos de cabecera y entonces estamos absolutamente capacitados también para indicar los exámenes que son preventivos a cada edad. Entonces, bueno, por supuesto que si hay una condición especial, alguien que va a viajar, que necesita vacunas especiales, una patología crónica, ahí no podemos abordar eso. Claro. Pero el chequeo, digamos, de salud... ¿Y alguna niña que tenga la mamá con cáncer, la abuelita tuvo cáncer? Ahí empieza el tema, ¿cierto? Porque ahí están los factores de riesgo y los factores protectores. La mayoría de los cánceres de ovario se dan en mujeres que no tenían mayores factores de riesgo que la población general y por eso nuevamente el llamado a controlarse y a darle importancia a los síntomas que uno pueda presentar. Pero hay factores de riesgo que sí están identificados. El más importante es el historial familiar. Los cánceres de mama y de ovario pueden estar relacionados. Entonces, cuando tenemos una historia de familiares con cáncer de mama, con cáncer de ovario, o solo uno, solo el otro, incluso eso pudiera llevarnos a hacernos un examen genético que pudiera dar recomendaciones súper específicas, por ejemplo, incluso de cirugía, de removerse los ovarios a cierta edad. Por suerte, el cáncer en esos síndromes familiares, el cáncer de ovario suele darse no tempranamente en la vida, sino que después de los 40, 50 años, entonces no hay que pasar por la terrible decisión de sacarse los ovarios muy joven para prevenir. Es algo que se puede conversar para la quinta década de la vida. Y si es que hay un historial, pero no hay, por ejemplo, un gen identificado, ahí lo que se puede hacer es, aunque no hay ninguna recomendación específica, por ejemplo, sí indicar ecografía seriada basada un poco en experiencias, no en una evidencia sólida, pero en experiencias internacionales. Entonces, ahí hay que sentarse y conversar de las enfermedades que han tenido los familiares. ¿Influye en algo que la mujer haya sido madre? Sí. Factores de riesgo no genéticos están el no haber tenido, digamos, embarazos y lactancias, el hecho de mantenerse con el predominio de las hormonas que ocurre durante el embarazo y durante la lactancia es protector del cáncer de ovario y también de mama y también endometrial. Mira. Así que el hecho de no haber tenido embarazos, fumar también aumenta el riesgo de muchos cánceres, no solo el pulmonar, ¿cierto? Y uno de ellos es el cáncer de ovario. Otro factor de riesgo es la dieta alta en grasas, alta en azúcares procesados, el consumo de alcohol.
No me gusta hablar del peso, pero en este caso sí lo tengo que hacer. El tener una masa grasa, una masa adiposa elevada también. ¿Por qué? Porque mantiene más elevadas ciertas hormonas que pueden estar relacionados. Entonces, esos factores de riesgo sí están identificados. Y hay que ver lo que se puede modificar, porque hay algunos que son modificables y otros no. Me imagino que como todo tipo de cáncer, en la medida que se pesquisa a temprano tiempo, digamos, preventivamente, hay más posibilidades de acceder a un tratamiento. Sí, a un tratamiento curativo. O sea, mientras más temprano lo pillo, más posibilidad tengo que con a veces una pura cirugía o a veces cirugía con quimioterapia, con radioterapia, esa persona quede libre de enfermedad, digamos. Porque siempre hay posibilidades de tratamiento. El punto es que mientras más avanzada la enfermedad, la probabilidad de que ese tratamiento sea curativo va disminuyendo, incluso a las lamentables circunstancias en que vemos que un cáncer está fuera del alcance terapéutico, y ahí lo que se hacen son medidas para a veces aumentar sobrevida, pero no para curar, sino que para paliar sufrimiento, dolor, y a veces para alargar la sobrevida y mejorar la calidad de vida. Un temazo que nos trajo Andrea von Hovelin. Quiero mostrar el Instagram de la Andrea para que la sigan. No sé si la gente te escribe, por ejemplo, te das el trabajo. ¿Tú miráis los mensajes? Sí, trato de hacerlo todo lo que puedo. A veces no me alcanza el tiempo, pero todavía puedo contestar la mayoría de mis mensajes. Mira, es bastante más fácil que el apellido. Se llama @doctora. Andrea Bon, es que me dejé Andrea la primera Bon. parte de mi apellido nomás. Muy porque bien. Es mi nombre Muy artístico. bien, digo te yo. quiero agradecer, ¿Te Andrea. puedo decir, por último, dos Sí. cosas que quiero mencionar que son Por factores supuesto. protectores, porque suelen tener bastante mala fama, y fíjate que se ha demostrado que disminuyen el riesgo de cáncer de ovario. El uso anticonceptivo. ¿Ya? Cuando la gente dice es muy antinatural, las mujeres tenemos que ovular todos los meses, eso es una opinión que puede ser muy válida, pero ovular todos los meses también aumenta ciertos riesgos, y uno de esos riesgos es el cáncer de ovario. Entonces, las que hemos usado anticonceptivo tenemos menor riesgo de cáncer de ovario. Y lo otro, esterilizarse, fíjate, la ligadura o el recorte o el sacar la trompa también ha demostrado que disminuye el cáncer de ovario, porque aparentemente hay cánceres que se manifiestan en el ovario, pero que se originan en la trompa de falopio. Entonces, pese a que muchas veces este argumento de que es antinatural hace que tengan mala fama, Claro. los anticonceptivos y la esterilización, fíjate que en este caso tienen un rol protector. Mira qué importante.